Esta señora tiene ruptura prematura de membranas, yo creo que la debemos hospitalizar, ponerle maduración pulmonar y desembarazarla cuando cante infección. Mi nombre es José Luis Rojas, docente universitario de Medicina Materno-Fetal. Esta es la revista académica del Dr. Rojitas. Seguimos con nuestro firme propósito de compartir conceptos que estamos seguros van a ser de utilidad clínica. El día de hoy vamos a hablar de la ruptura prematura de membranas pretérmino. Empecemos por decir que de 100 nacidos vivos que se mueren, ¿cierto? El 75% son asociados a una complicación de un parto pretérmino. Desde el punto de vista epidemiológico, el parto pretérmino se divide en tres grandes grupos: el parto pretérmino iatrogénico, el parto pretérmino espontáneo y el parto pretérmino asociado a ruptura prematura de membranas. Cada uno de estos partos pretérminos tiene un comportamiento epidemiológico diferente y puede ser motivo de un próximo video. Empecemos por decir que la ruptura prematura de membranas se divide en dos grandes grupos: la ruptura prematura cercana al término y la ruptura prematura de membranas lejana al término. Cuando una paciente consulta por salida de líquido después de la semana 34, es categorizada como una ruptura prematura cercana al término, y en este sentido pues no hay mucha aspectos a realizar, simplemente se debe favorecer la terminación de la gestación. El problema viene cuando tenemos una paciente con ruptura prematura de membranas menor de 34 semanas. Es ahí donde realmente hay que tomar algunas medidas para favorecer la gestación en las mejores condiciones y tratar de evitar las complicaciones asociadas a la prematurez. Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, una vez confirmada la ruptura prematura de membranas lejos del término, la primera pregunta que surge es: bueno, ¿y en dónde? ¿Qué voy a hacer con ella? Hay dos opciones: una, hospitalizarla o darle un manejo ambulatorio. Hoy en día existe ya protocolos a nivel mundial donde contemplan en casos muy seleccionados el manejo ambulatorio de la ruptura prematura de membranas. En nuestro medio no hay lugar para el manejo ambulatorio de la ruptura prematura de membranas. Siempre hay que hospitalizarla. Segundo, ¿para qué hay que hospitalizar la ruptura prematura de membranas? La idea de hospitalizar la ruptura prematura de membranas es, en esencia, determinar las causas facilitadoras o que hayan originado la ruptura prematura de membranas, y como segundo aspecto, tratar de determinar el mejor momento para finalizar la gestación. A manera de tercer punto, ya una vez tomada la decisión de hospitalizar, ahora viene la pregunta: ¿será que la hospitalizo en piso o en una unidad de alta dependencia? Existen dos aspectos fundamentales que nos hacen pensar que algunas pacientes sí es mucho mejor hospitalizarlas en la unidad de alta dependencia. ¿Cuáles? Aquellas que tengan ruptura prematura de membranas lejos del término con oligohidramios, y o aquellas que tengan una edad gestacional que permita realizar una infusión de sulfato de magnesio para hacer neuroprotección del bebé. En estas dos circunstancias existe la puerta abierta para hospitalizarlas en una unidad de alta dependencia. Una vez hospitalizadas en la unidad de alta dependencia, es importante tener claro tres actividades que toca realizar durante su hospitalización. Primero, una monitorización adecuada para establecer si existe o no, o en qué momento inicia una respuesta inflamatoria o comienza a haber hipertensión en la paciente. Segundo, es muy importante tratar de determinar si existe o no compresión de los cordones. Aquí es importante establecer si el hecho de tener oligohidramios ya comenzó a afectar al cordón umbilical, al flujo desde la placenta hasta el bebé, por el hecho de tener algo de actividad uterina y un líquido disminuido. ¿Eso cómo se determina? Mediante la monitoría fetal. Aquí no estamos mirando reactividad ni variabilidad. Aquí lo que vamos a mirar es si existen o no desaceleraciones que nos hagan pensar que existe una potencial compresión del cordón. Y un tercer aspecto que hay que vigilar, ¿cierto? Que hay que promover, vigilar, es determinar si existe o no un abrucio de placenta. Recordemos que siempre que una paciente que tenga una ruptura prematura de membranas, que tenga oligohidramios, es muy posible que comience a manchar, y este manchado seguramente es algo de dilatación del cuello. Pero lo que sí se sabe es que detrás de este manchado
puede existir un abrupcio de placenta. Recuerden que el abrupcio de placenta es en esencia un diagnóstico clínico y nunca se debe hacer o fomentar la realización de una ecografía para establecer si una paciente tiene o no tiene un abrupcio de placenta, porque en etapas incipientes del abrupcio no se va a ver por ultrasonido. A manera de cuarto punto, es importante tener claro que una vez la paciente está en la unidad de alta dependencia, está monitorizada y estamos buscando las 3 potenciales complicaciones, es necesario implementar ciertas medidas terapéuticas. Dentro de ellas está la neuroprotección, que en esencia se logra con la infusión de magnesio por 24 horas y no se debe repetir más en la gestación. La inducción de la maduración pulmonar con corticoide, sobre todo si pensamos que pronto vamos a tener el parto. Y tercero, la utilización de antibióticos, que hoy en día existe cierta controversia si es terapéutica o profiláctica, pero en esencia es el esquema propuesto por los estudios Oracle, en donde se debe tener en cuenta la presencia de gram negativos y de gérmenes intracelulares. A manera de quinto punto, es importante también montar la vigilancia tanto clínica como paraclínica y por ultrasonido. Desde el punto de vista paraclínico, los laboratorios que se toman son los de rutina. Aquí es importante resaltar tal vez uno de ellos, la utilización de la PCR. La PCR solamente es útil pedirla en el contexto de ruptura prematura de membranas cuando es negativa al inicio, y la idea es hacerle un seguimiento para determinar en qué momento se positiviza. Cuando se positiviza una PCR, podemos estar en el escenario de una infección intraamniótica. A manera de sexto punto, el ultrasonido también nos va a ayudar a vigilar a ese bebé y poder establecer si existen o qué otras causas facilitadoras de la ruptura prematura de membranas hay. Es por eso que la utilización de la cervicometría es muy útil, porque cuando existe un cuello corto es mucho más probable la infección. La medición del timo, cuando hay hipoplasia del timo, es mucho más probable que haya infección. Cuando existe disminución de los movimientos tanto respiratorios como fetales, también es más probable la infección. El Doppler y el índice de TI realmente hoy en día tienen poca aplicabilidad clínica en el contexto de infección, pero en algún momento se postularon para manejarlos en estos escenarios. Adicionalmente, el ultrasonido nos puede ayudar a determinar si existe alteraciones del crecimiento fetal asociadas o no a una disfunción placentaria. Noten ustedes que desde el punto de vista paraclínico y desde el punto de vista ultrasonido, lo que estamos persiguiendo son las 2 principales causas que hoy en día se conocen para que se suceda una ruptura prematura de membranas. Una, la infección, y la otra, los trastornos de la placentación, es decir, la hipoxia. A manera de séptimo punto, y ya para terminar, un elemento que hoy en día debería ser motivo de muchos congresos, ¿no? De muchos seminarios. Por ahí hay una cantidad de seminarios que suceden todos los días, sobre todo por estos semestres, al final del año es que hay muchos congresos, pero una charla que definitivamente todo el mundo debería asistir es cuándo desembarazar una ruptura prematura de membranas. Es decir, ya establecemos que esa señora es candidata para un manejo expectante, que le estamos haciendo una monitorización, y hoy por hoy lo que tenemos claro es que toca sacar al bebé cuando ya hay signos o sospecha de infección, pero tal vez ese no sea los únicos elementos o la única condición que nos obligaría a sacar un bebé en el contexto de una ruptura prematura pretermina con oligohidratos. Hay otros elementos como realmente la persistencia de oligohidratos y la alteración del desarrollo embriológico del pulmón, que pueden jugar un papel fundamental en la hora o en el momento de tomar la decisión de terminar una gestación. Muchas gracias. En próximos videos vamos a hablar de elementos o de escenarios muy puntuales de infección y ruptura prematura de membranas, cómo buscarla y cómo hacer incluso tratamientos en este tipo de señales. Muchas gracias.